Aquí estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Vamos a pasar a nuestra zona especial, donde en esta noche vamos a ver el debate en torno a la prohibición del matrimonio infantil en la República Dominicana, un tema que ha mantenido en vilo a la población a propósito de que esta misma semana finalmente se aprobó la modificación del Código Civil a nivel de la Cámara de Diputados y parece que esta ruta hacia la prohibición seguirá el mismo rumbo en el Senado de la República. Nuestra compañera Rafelina Bisonó nos cuenta. El matrimonio infantil es la unión formal o informal contraída por una persona menor de 18 años de edad y ocurre especialmente en el caso de las niñas. En República Dominicana, aunque no es permitido como tal, el Código Civil, en sus excepciones, permite esta unión a partir de los 16 años de edad con el consentimiento de los padres. Una unión donde no necesariamente el amor es la principal razón, sino más bien aspectos culturales, económicos y sociales. Un 37% de las menores dominicanas se casa antes de cumplir los 18, siendo el segundo país con la tasa más alta de este tipo de matrimonios en Latinoamérica. Hay muchos factores que inciden en este matrimonio infantil o unión temprana. Uno de ellos, y muy importante, es la pobreza. Cuando hablamos de las cifras de matrimonio infantil, cuando analizamos la población más pobre, lógicamente las cifras son mucho más elevadas. Luego la pobreza es un factor determinante que empuja al matrimonio infantil. Otro elemento muy importante que empuja al matrimonio infantil y determinante en esta cultura son los factores culturales. Lo primero que hacen es dejar la escuela. La inmensa mayoría de ellas dejan la escuela. Dejan la escuela y además muchas de ellas quedan embarazadas muy pronto. Dos de cada 3 embarazos en el país se da porque la niña ya estaba casada. O sea, esta niña deja la escuela, esta niña se casa, tiene un niño, ¿verdad? Sufren muchísima más violencia que las mujeres que se casan más tarde, incluso hay muchos feminicidios en uniones tempranas o en mujeres que se han unido tempranamente y que luego hay una violencia y un poco más tarde acaban siendo asesinadas por sus parejas. Organizaciones que mundialmente velan por los derechos de la niñez como UNICEF y Plan Internacional revelan cifras alarmantes. Cerca del 25% de los nacimientos en las maternidades de República Dominicana son de adolescentes y alertan sobre cómo esto repercute en sus vidas. Está claro que este matrimonio infantil tiene unas consecuencias nefastas para la niña, nefastas para su hijo, nefastas para el país. No va a salir de la pobreza el país nunca si no erradicamos el matrimonio infantil y las uniones tempranas. A pesar de las voces que por años se habían levantado en contra de esta práctica, recientemente el tema volvió a ser debatido y llegó hasta el Poder Ejecutivo, creando incluso un gabinete para la niñez y la adolescencia presidido por la primera dama de la República, Raquel Arbaje. Hemos asumido tolerancia cero al matrimonio infantil y a las uniones tempranas. Vulneran sus derechos fundamentales a la educación, a su desarrollo psicosocial, a la salud, a una vida libre de violencia y al desarrollo de las capacidades de los niños, niñas y adolescentes. El Gabinete de Niñez y Adolescencia, dispuesto por el presidente de la República, será además coordinado por el Consejo Nacional para la Niñez, CONANI, en ese mismo encuentro, donde el presidente convocó también a diputados de todos los partidos políticos a acordar el respaldo al proyecto de ley que elimine el matrimonio entre menores de edad. Una propuesta del diputado por el Distrito Nacional del Partido Alianza País, José Horacio Rodríguez, el cual, tal y como se había acordado, fue aprobado en 2 lecturas consecutivas de manera unánime en la Cámara de Diputados. La intención nuestra era un proyecto de ley que regulara el carácter civil de la ley. Pero en el hemiciclo ayer surgió una enmienda de que se establezcan sanciones de carácter penal para los oficiales del Estado Civil o los ministerios religiosos que ofician matrimonios que involucran a menores de edad. Entonces se incluyó en la ley un párrafo para establecer condenas de 2 años a 3 años y multas de 50 a 100 salarios mínimos para quienes formalicen o oficien este tipo de uniones. Yo creo que eso fortalece y permite agregarle garras al proyecto y por eso
favorecimos la enmienda que fue presentada en el hemiciclo. Sin embargo, para la antropóloga e investigadora social Taira Vargas, promulgar una legislación que prohíba las uniones tempranas no es suficiente por los aspectos culturales y socioeconómicos que influyen en esta práctica. Hay, vamos a decir, varias aristas que hay que mirar. Una arista es el abuso sexual. O sea, las niñas que son abusadas sexualmente, que es muy frecuente por hombres adultos o por jóvenes en las comunidades, y luego que son abusadas sexualmente, que no se ve como un abuso, que no se cataloga como un abuso, sino que solamente se dice vivió con él. Entonces la familia obliga a ese hombre o a ese joven que tiene que llevarse a la niña para limpiar su honor. Según explica, otras simplemente deciden irse con su pareja como un modo de escapar de situaciones de violencia y para mejorar su calidad de vida. Hay muchas muchachas que viven situaciones de violencia al interior de las familias porque son golpeadas, maltratadas, porque no la dejan salir, porque la reprimen, no le permiten divertirse, le tienen muchas prohibiciones o una sobrecarga con las labores domésticas. Entonces deciden salir de la casa para salir de un círculo de violencia intrafamiliar. Y al salir de la casa, muchas veces entonces se van con un novio, con una pareja o con una persona que ellos entienden que puede ofrecerle un espacio de libertad. Entonces muchas muchachas, adolescentes, entienden que su familia no puede costearle el salón o las trenzas o la pinta o los tenis o todos los gastos que ellas tienen, ¿no? Y entonces por eso se lanzan a picar, como ellas le dicen, o sea, a tener sexo transaccional para conseguir esos objetos. El diputado José Horacio Rodríguez propone también la creación de políticas públicas efectivas y el involucramiento de la sociedad en general para que comiencen a percibir resultados positivos y un cambio en la vida de estas adolescentes. En tanto, Rosel Carte entiende que es necesario trabajar con los hombres y el machismo natural del dominicano. Si no trabajamos con las familias, si no trabajamos desde las escuelas, con la educación, va a ser difícil superar esta práctica. Pero también, como te decía, tiene que estar acompañado de políticas públicas que nos ayuden a que en la República Dominicana, por ejemplo, hayan salarios dignos para la población dominicana. Nosotros tenemos salarios que no llegan ni siquiera al 50% de la canasta básica. Entonces, así es difícil superar una cultura que ve bien este tipo de uniones a temprana edad y que además ayudan a resolver problemas. Es difícil y doloroso decirlo, pero es la cruda realidad que se vive en muchos sectores. Problemas de poder garantizar la sostenibilidad de una familia, entregar a una niña a un adulto. Siempre me preguntan lo mismo, ¿qué cuota de responsabilidad tienen los padres? Y nadie me pregunta qué cuota de responsabilidad tiene ese hombre adulto que se casa con la niña. Y no me lo pregunta nadie porque el hombre se cree inocente, las madres y los padres también creen que es inocente, y hasta la propia niña cree que el hombre es inocente. O sea, que el hombre, como si fuera un ser animal, que no tuviera ningún control de sus emociones. Entonces, la clásica frase de guarda tu gallina, que mi gallo está en la calle. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el hombre? El hombre realmente tiene una enorme responsabilidad, porque es el adulto. Es el adulto de 20, 30, 40, 50, hasta 60 años, que está engañando a esa niña, que la está camelando para decirle que al final la va a tener como una princesa y habitualmente a los 2 años la abandona. Esa es la máxima responsabilidad. Y esta es tan responsable que si encima tiene 5 años más, el Código Penal dice que es un delito y es un delito de cárcel. O sea que él es el que tiene una máxima responsabilidad. Precisamente este pasado 20 de noviembre, UNICEF celebró 31 años de la conmemoración del Día Mundial de los Niños, mientras el próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Y es que el hecho de que los diputados aprobaran el proyecto que elimine el matrimonio a temprana edad en el mismo mes es el primer paso de avance para que las adolescentes dominicanas puedan enfocar los primeros 18 años de su vida en la formación y preparación profesional. Queda de toda la sociedad asumir este compromiso como un deber de todos que a la larga beneficiará a todo el pueblo dominicano.